La vida intelectual de Antonin Dalmas Sertillans. Capítulo primero. La vocación intelectual. 1. El intelectual es un consagrado. Hablar de vocación es referirse a aquellas personas que pretenden hacer del trabajo intelectual su propia vida, ya sea porque dedican todo su tiempo o porque absorbidos por sus ocupaciones profesionales, se reservan como un suplemento feliz y una verdadera recompensa el desarrollo profundo del espíritu. Digo profundo para descartar la idea de un barniz superficial. Una vocación no puede satisfacerse en modo alguno con vagas lecturas y pequeños trabajos dispersos. Se trata de penetración y de continuidad, de esfuerzo metódico con vistas a una plenitud que responda a la llamada del espíritu y a los recursos que éste ha tenido a bien comunicarnos. A esta llamada hay que responder sin precipitación. El que se lance por un camino en el que no pueda andar con pie seguro, no cosechará más que sinsabores. El trabajo se impone a todos, y no obraría cuerdamente quien después de una primera formación onerosa dejase caer poco a poco su espíritu en la anterior indigencia. Pero otra cosa es el mantenimiento sereno de un conocimiento adquirido, así como la reparación de los cimientos de una instrucción que se sabe que no fue más que provisional y que se considera sólo como un punto de partida. El estado de espíritu propio del llamado a la vida intelectual es este último. Implica una grave resolución. La vida de estudio es austera e impone graves obligaciones. Tiene ciertamente muchas compensaciones, pero exige una actitud de la que pocos son capaces. Los atletas de la inteligencia, como los del deporte, tienen que contar de antemano con privaciones, largos entrenamientos y una tenacidad con frecuencia sobrehumana. Es preciso darse plenamente para que la verdad se dé. La verdad no sirve más que a sus esclavos. Tal resolución no debe tomarse sin haberla consultado antes largamente consigo mismo. La vocación intelectual es como todas las demás. Se inscribe en nuestros instintos, en nuestras capacidades, en no sé qué impulso interior controlado por la razón. Nuestras disposiciones son como las propiedades químicas que determinan para cada cuerpo las combinaciones en las que ese cuerpo puede entrar. Esto no nos lo damos nosotros. Viene del cielo y de la naturaleza primera. Toda cuestión consiste en ser dóciles a Dios y a nosotros mismos, una vez que ha sido oída la llamada. Así entendidas las palabras de Disraeli: haced lo que queráis, con tal de que os guste de verdad, tienen un profundo sentido. El gusto, que está en correlación con las tendencias y con las aptitudes más profundas, es un juez excelente. Si Santo Tomás ha podido decir que el gusto determina las funciones y puede servir para clasificar a los hombres, bien puede concluirse que el gusto también puede revelar nuestras vocaciones. Solamente hay que escudriñar hasta las profundidades donde el gusto y el impulso espontáneo se llegan a juntar con los dones de Dios y su providencia. Además del inmenso interés que supone realizarse uno mismo en plenitud, el estudio de una vocación intelectual implica un interés general del que nadie puede desentenderse. La humanidad cristiana está compuesta de diversas personalidades, de las que ni una sola puede abdicar sin empobrecer a la colectividad y sin privar al Cristo eterno de una parte de su reino. Cristo reina por medio de su expansión. La vida de uno cualquiera de sus miembros es un instante cualificado de su duración. Todo caso humano y cristiano
es un caso incomunicable, único, y por consiguiente necesario para la extensión del cuerpo espiritual. Si habéis sido designados como candelabros, no queráis ocultar bajo el celmín el resplandor grande o pequeño que se espera de vosotros en la casa del padre de familia. Amad la verdad y sus frutos de vida, para vosotros y para los demás. Consagrad al estudio y a su utilización lo más importante de vuestro tiempo y de vuestro corazón. Todos los caminos, salvo uno, son malos para ti, toda vez que se separan de la dirección hacia la cual su actividad ha sido dirigida y requerida. No seas infiel a Dios, a tus hermanos y a ti mismo, rechazando un llamamiento sagrado. Esto supone que te dedicas a la vida intelectual con miras desinteresadas y no por ambición o estúpida vanagloria. Los cascabeles de la publicidad no pueden tentar sino a los espíritus superficiales. La ambición ofende a la verdad eterna, pretendiendo que se subordine a ella. Jugar con las cuestiones que dominan sobre la vida y la muerte, con la naturaleza misteriosa, con Dios, buscarse un éxito literario o filosófico en detrimento de la verdad o al margen de su dependencia, ¿no es un auténtico sacrilegio? Semejantes fines, y particularmente el primero de ellos, no podrán sostener a un investigador. Pronto se dejaría ver la relajación del esfuerzo, al tiempo que la vanidad intentaría contentarse con cosas triviales, sin preocuparse de las realidades. Pero esto supone también que a la aceptación del fin hay que añadir la aceptación de los medios, sin lo cual la fidelidad a la vocación no sería suficientemente seria. Muchos desearían saber. Una vaga aspiración dirige las multitudes hacia horizontes que los más admiran solo de lejos, como admiran el podagra o el caprichoso las nieves eternas. Obtener sin esfuerzo es la ambición general, pero es ambición de corazones cobardes y de cerebros enfermizos. El universo no acude al primer susurro, y la luz divina no vendrá bajo tu lámpara sin que tu alma la importune. Eres un consagrado, debes querer lo que quiere la verdad. Consiente en movilizarte por ella, en establecerte en sus propios dominios, en organizarte y, como inexperto que eres, en apoyarte en la experiencia de los demás. Si la juventud supiera, son principalmente los jóvenes los que más necesitan de esta advertencia. La ciencia es un conocimiento por las causas, pero en sentido activo, en cuanto a su producción, es una creación por las causas. Es preciso conocer y adoptar las causas del saber. Después hay que ponderarlas y no descuidar los cimientos hasta el momento de montar la techumbre. Qué bellos cultivos podrían emprenderse durante los primeros años de libertad después de los estudios, con el terreno intelectual recién mullido e impregnado de simiente. Es el tiempo que ya no volverá, el tiempo sobre el que habrá que vivir más tarde. Como haya sido este, así será, pues no se echan raíces todos los días. Vivir en la superficie será el castigo por haber perdido, en su momento, la ocasión de preparar el futuro, que en realidad no constituye sino la herencia de los primeros esfuerzos. Hay que pensar seriamente en ello durante el tiempo que todavía puede ser útil la reflexión. ¿Cuántos jóvenes, con la pretensión de convertirse en trabajadores, malgastan miserablemente sus días, sus fuerzas, su savia intelectual, su ideal? O no trabajan, tiempo tendrán para ello, o trabajan mal, de una manera caprichosa, sin saber quiénes son, ni dónde quieren llegar, ni cómo ponerse en camino. Cursos, lecturas, relaciones, distribución del trabajo y del descanso, equilibrio entre la soledad y la acción, entre la cultura general y la especialización, espíritu de estudio,
arte de extraer y utilizar los datos adquiridos, realizaciones provisionales que anuncian el próximo trabajo, hábitos a lograr y a desarrollar. Nada de esto ha sido previsto y nada va a ser completado. ¿Qué diferencia, en igual de circunstancias, entre el que sabe y prevé y el que solo va a la aventura? El genio es una larga paciencia, pero una paciencia organizada, inteligente. No se necesitan facultades extraordinarias para llevar a cabo una obra. Basta con las ordinarias bien administradas. El resto es producto de la energía y de las sabias aplicaciones. Ocurre lo mismo que con el obrero honrado, sobrio y fiel a la obra. Normalmente triunfa, mientras que el inventor a veces no es más que un fracasado y un amargado. Lo que acabo de decir vale para todos, si bien lo aplico especialmente a los que saben que solo pueden disponer de una parte de su vida, la más corta, para dedicarse a los trabajos de la inteligencia. Estos deben consagrarse a ello más que los demás. Lo que no pueden distribuir a lo largo de todo su tiempo, deberán concentrarlo en un corto espacio del mismo. El ascetismo especial y la heroica virtud del trabajador intelectual deberán constituir su obra cotidiana. Pero si han consentido en esta doble ofrenda de sí mismos, debo decirles, en nombre del Dios de la verdad, que no se desalienten jamás. Si no hace falta ser un genio para producir, tampoco es necesario tener una plena libertad. Es más, ésta tiene sus riesgos, que unas rigurosas obligaciones pueden ayudar a vencer. Un raudal aprisionado entre cauces estrechos se lanzará más lejos. La disciplina profesional es una sólida escuela que facilita momentos de ocio a los estudiosos. Al estar constreñido, uno se concentrará más, aprenderá a valorar más el tiempo, se refugiará con más ímpetu en esas pocas horas en las que, una vez satisfecho el deber, se consigue el ideal, en las que se disfruta del descanso en la acción elegida, después de la acción impuesta por la dura existencia. El trabajador que encuentra así, en el nuevo esfuerzo, la recompensa del esfuerzo anterior, haciendo del mismo su más codiciado tesoro, es por lo general un apasionado. No se le puede separar de lo que ha consagrado mediante su sacrificio. Aun cuando su marcha parezca más lenta, tiene un empuje que le permitirá llegar lejos. Cual pobre tortuga menesterosa, no descansa, se obstina, y al cabo de unos años, habrá adelantado a la liebre, cuya agilidad envidiara durante su penosa marcha. Lo mismo se puede decir del trabajador aislado, privado de los recursos intelectuales y de relaciones estimulantes, que vive en cualquier pueblecito de provincias, donde desterrado, muy lejos de las grandes bibliotecas, de los cursillos brillantes, de un público vibrante, sin otro bagaje que el que lleva consigo mismo, está obligado a sacarlo todo de ese fondo inalienable. Pero tampoco éste tiene que desanimarse. Si todo le es adverso, le bastará con que se sepa cuidar de sí mismo. Un corazón ardiente tiene más probabilidades de triunfar, aunque esté en pleno desierto, que el empollón del barrio latino de París, que abusa de todo. También en este caso, de las dificultades puede brotar una fuerza. El montañero se apoya en los pasos difíciles y se despreocupa en los caminos llanos. Pero es precisamente la despreocupación la que puede ser fatal. En todo caso, lo que más vale es la voluntad, una voluntad profunda, querer ser alguien, llegar a ser algo, ser ya, por el deseo, ese alguien cualificado por su propio ideal. Lo demás siempre tiene arreglo. Libros hay por todas partes y en realidad solo un limitado número de ellos nos son estrictamente necesarios. En cuanto a las relaciones estimulantes, también se encuentran espiritualmente en la soledad. Los grandes hombres están allí, presentes para quien los invoca, y los grandes siglos empujan por detrás al pensador ardiente. En cuanto a los cursillos, los que no saben prescindir de ellos en caso necesario,
pueden desaprovechar o aprovechar mal tales oportunidades. Por lo que se refiere al público, si bien es cierto que a veces estimula, con frecuencia perturba o dispersa, y en tal caso, por recoger 10 céntimos en medio de la calle, se corre el peligro de perder una fortuna. Es preferible la soledad apasionante, donde cada grano produce el 100 por 1, y cada rayo del sol un dorado otoñal. Santo Tomás de Aquino, cuando se dirigía a París para fijar allí su residencia, al divisar a lo lejos la gran ciudad, dijo al fraile que le acompañaba: «Hermano, daría todo eso por el comentario de Crisóstomo sobre San Mateo». Cuando se tienen tales sentimientos, nada importa el sitio donde se está, ni los medios que se poseen. Se está marcado indeleblemente con el sello. Se es un elegido del Espíritu, y solo resta perseverar y confiar en la vida tal como Dios la dispone. Joven, que eres capaz de comprender este lenguaje, y a quien los héroes de la inteligencia parecen llamar misteriosamente, pero temes no estar suficientemente dotado o preparado. Escúchame. ¿Tienes un par de horas diarias? ¿Puedes comprometerte a preservarlas celosamente, a emplearlas con entusiasmo? Después, tú que eres candidato para el reino de Dios, podrás beber el cáliz, cuyo sabor a un tiempo exquisito y amargo quisiera hacerte gustar a través de estas páginas. Si es así, ten confianza. Más aún, descansa en la certeza. Forzado a ganarte la vida, por lo menos vas a ganártela sin sacrificar la libertad de tu alma, como sucede con harta frecuencia. El sentirte abandonado será para ti un acitate que te empujará con más fuerza hacia tus nobles objetivos. La mayor parte de los grandes hombres ejercieron alguna profesión. Muchos de ellos han afirmado que las 2 horas que te pido son suficientes para una misión intelectual. Aprende a administrar ese poco tiempo y zambúllete todos los días de tu vida en la fuente que quita la sed a la vez que la provoca. ¿Quieres ayudar en lo poco que puedas a perpetuar la sabiduría entre los hombres, a recoger la herencia de los siglos, a facilitar en el momento presente las reglas del espíritu, a descubrir los hechos y las causas, a orientar los ojos inconstantes hacia las causas primeras y los corazones hacia los fines últimos, a reavivar si es preciso la llama temblorosa y a organizar la propaganda de la verdad y del bien? Esa es tu suerte, la que merece sin duda un sacrificio más y el mantenimiento de una pasión celosa. El estudio y la práctica de lo que el padre Granty llama la lógica viva, es decir, el desarrollo de nuestro espíritu o verbo humano en contacto directo o indirecto con el espíritu o verbo divino, ese estudio serio y esa práctica perseverante te abrirán las puertas de ese admirable santuario. Serás de los que crecen y se preparan para adquirir dones magníficos. También tú tendrás un día, si Dios quiere, un sitio en la asamblea de los nobles espíritus. 2. El intelectual no es un aislado. Otro carácter de la vocación intelectual consiste en que el trabajador cristiano, que es un consagrado, en modo alguno debe ser un aislado. En cualquier situación en que se halle, por abandonado o retirado materialmente que podamos imaginarlo, no debe sucumbir nunca a la tentación del individualismo, imagen deformada de la personalidad cristiana. Así como la soledad sirve para vivificar, el aislamiento paraliza y esteriliza. A fuerza de ser alma, se deja de ser hombre, diría Víctor Hugo. El aislamiento es inhumano, puesto que trabajar humanamente es trabajar con sentido del hombre, de sus necesidades, de sus grandezas, de la solidaridad que nos une en una vida estrechamente común. Un trabajador cristiano debería vivir constantemente en lo universal,
en la historia. Puesto que vive con Jesucristo, no puede separar de Él ni los tiempos ni los hombres. La vida real es una vida en unidad, una vida de familia inmensa, con la caridad como ley. Si el estudio quiere ser un acto de vida, no un arte por el arte y un acaparamiento de lo abstracto, debe dejarse regir por esta ley de la unidad cordial. Rezamos ante el crucifijo, dice Grantree. También debemos trabajar delante del crucifijo, pero la verdadera cruz no está aislada de la tierra. Un verdadero cristiano deberá tener permanentemente ante sus ojos la imagen de este globo donde está plantada la cruz, donde los menesterosos seres humanos no dejan de errar y sufrir, y donde la sangre redentora corre a su encuentro a través de los numerosos hilillos. Lo que tiene de claridad le reviste de un carácter sacerdotal. Lo que quiere adquirir de esta imagen es la promesa implícita de un don. Toda verdad es de orden práctico. La más abstracta en apariencia, la más elevada, es también la más práctica. Toda verdad es vida, orientación, camino hacia el fin del hombre. Por eso Jesucristo dijo como una afirmación exclusiva: yo soy el camino, la verdad y la vida. Trabaja, pues, y cuando trabajes, piensa que tu trabajo ha de tener una utilidad, como nos dice el Evangelio. Oye al género humano susurrando a tu alrededor. Procura distinguir tal o cual individuo o grupo cuya indigencia no te es desconocida. Intenta descubrir lo que puede sacarlo de la noche, ennoblecerlo, lo que inmediata o remotamente puede salvarlo. No hay verdades más sacrosantas que las verdades redentoras, y no fue pensando en nuestro trabajo, como en cualquier otro, por lo que el apóstol dijo: ¿la voluntad de Dios es que seáis santos? Jesucristo, para su obra, tiene necesidad de nuestro espíritu, como tuvo necesidad, mientras estuvo en la tierra, de su propio espíritu humano. Una vez desaparecido, nosotros le continuamos. Tenemos ese inconmensurable honor. Somos sus miembros, y por lo tanto participamos de su espíritu, y en consecuencia somos sus cooperadores. Él obra por nuestra mediación en lo exterior, y por su espíritu inspirador en el interior, del mismo modo que durante su vida terrestre obraba en lo exterior mediante su voz, y en el interior por su gracia. Siendo nuestro trabajo una necesidad de esta acción, trabajemos del mismo modo que Jesús meditaba, sacando el agua de la fuente del Padre para distribuirla con largueza. 3. El intelectual pertenece a su tiempo. Y después hemos de pensar que, aun cuando todos los tiempos son iguales delante de Dios, y su eternidad es un centro de irradiación del que todos los puntos de la circunferencia de los tiempos son equidistantes, no podemos decir lo mismo de los tiempos ni de nosotros que habitamos en la circunferencia. Nosotros nos hallamos en un punto concreto de la gran rueda y no en otro. Si estamos ahí, es porque Dios nos ha colocado en ese lugar. Cualquier momento de la duración nos concierne, y cualquier siglo es nuestro prójimo, como lo es cualquier hombre. Pero esa palabra, prójimo, es una palabra relativa que la sabiduría providencial precisa para cada uno y que cada uno de nosotros, en su sabiduría sumisa, debe también precisar. Heme aquí, hombre del siglo XX, contemporáneo de un drama permanente, testigo de trastornos como tal vez no los haya visto jamás el mundo desde que surgieron los montes y fueron rechazados los mares hacia sus concavidades. ¿Qué puedo hacer en pro de este siglo jadeante?
Hoy más que nunca, el pensamiento aguarda a los hombres y a los hombres del pensamiento. El mundo está en peligro por falta de máximas de vida. Nos encontramos en un tren, lanzado a toda velocidad, sin señales indicadoras y sin guardaagujas. El planeta no sabe a dónde va. Su ley le abandona. ¿Quién podrá devolverle su sol? Lo que digo no tiene la finalidad de restringir el campo de la búsqueda intelectual y confinar a ésta en el estudio exclusivamente religioso. Habrá ocasión de comprobarlo. Ya he dicho que toda verdad es de orden práctico y que toda verdad es salvadora. Pero me refiero a un espíritu, y este espíritu, tanto desde el punto de vista concreto como en general, excluye el diletantismo. También excluye una cierta tendencia arqueológica, un amor al pasado que descuide los dolores actuales, una estima del pasado que parece ignorar la presencia universal de Dios. No todos los tiempos son iguales, pero todos los tiempos son tiempos cristianos, y para nosotros existe uno que prácticamente los supera a todos, el nuestro. Con relación a él, tenemos nuestros recursos naturales, nuestras gracias de hoy y de mañana, y en consecuencia, también los esfuerzos con que debemos responder. No hagamos como aquellos que parecen llevar siempre las cintas del féretro en los funerales del pasado. Utilicemos viviendo el valor que nos legaron los que murieron. La verdad es siempre nueva, como la hierba de la mañana, cubierta por un suave rocío. Todas las virtudes antiguas aspiran a florecer de nuevo. Dios no envejece. Debemos ayudar a ese Dios a renovar la eterna faz de la tierra, y no las crónicas extintas o un pasado ya sepultado. Este es el espíritu del intelectual católico. Esta es su vocación. Cuanto antes llegue a precisar esta situación general mediante el tipo de estudios al que debe entregarse, más valioso le será para su cometido. Veamos ahora las virtudes que Dios le pide. Fin del capítulo 1.